Hola, hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, a quienes van ingresando, si me pueden escribir si se escucha bien, se ve bien. A ver si me ayudan con eso, por favor. Si se escucha bien, se ve bien. Hola, hermanita Sara. Te abrazo. Buenos días, buenos días. Se escucha bien, perfecto. Muy bien. Abrimos unos minutitos antes para que se vayan uniendo hermanos. Hoy tendremos una plática hermosísima, llena de amor y de luz, con la comandante Ana Tristana, eh, sobre el lenguaje de luz. Va a estar precioso, hermosísimo, lleno de frecuencia alta, lleno de amor. Mientras se van integrando más hermanos. En el transcurso de la plática, quienes vayan pues teniendo alguna consulta, algún comentario, lo pueden hacer en la cajita de preguntas y se las haremos a la comandante Ana sobre este hermosísimo tema del lenguaje de luz. Un tema precioso. Hola, hermana, amada Marianita, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que van ingresando a este preciosísimo live que vamos a tener con Tristana, comandante Ana, sobre el lenguaje de luz. Abrimos un poquito antes para que se vayan uniendo, hermanos, hermanas. Bienvenidos a todos los que se van uniendo con nosotros para escuchar este tema. Quédeseme ahí, quédeseme ahí. Ya casi comenzamos, porque si está viniendo en este momento es porque no, en el universo no hay casualidades, hay causalidades y todos debemos de recibir esa frecuencia hermosísima en este tema. Bienvenido, hermano Nelson, Nelson Sánchez, bienvenido, te abrazo, hermano. Vamos a hablar sobre lenguaje de luz con la comandante Ana. Tema hermosísimo, precioso. Te abrazo, hermano. Tenemos que ponernos de acuerdo para otro tema, si lo tienes a bien. Esperamos un momentito, ya casi se une. Vamos a ver si ya le puedo enviar.
Vamos a ver. Sí. Ya casi iniciamos. Ya me escribió un mensaje la comandante y ya está casi lista. Ya casi iniciamos, ya le mandé la solicitud. Hoy vamos a tener, como les repito, bienvenidos y bienvenidas a todos los hermanos, hermanas que están por acá. Hoy vamos a tener un tema hermosísimo sobre el lenguaje de luz con la hermana comandante Ana Tristana, una hermana que tiene una misión hermosísima, preciosísima. Va a hacer una vibración, una frecuencia hermosísima este tema. Quédeseme por ahí y vamos a escucharlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, yo creo. Ahí está, ya. Hermana Tristana, ya te envié la invitación. No te la podía enviar. Vamos a ver si usted la aceptas. No es para que ingreses. Ahí está. Tienes el... Hola, hola, Ahora sí. ahí Hola, está. hermana. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Desde el fondo de mi corazón.
corazón te agradezco este espacio. Eh, Hermana, eh, estoy totalmente seguro que nuestro ser nos va guiando, nos va encontrando con ciertas almas que ya estaba predispuesto así en el camino, ya habíamos acordado para en esta búsqueda ir encontrando esas señales que nos van haciendo el, el, el integrar conciencia y demás. Eh, Cuando yo encontré tu mensaje, resoné totalmente con él, un mensaje hermosísimo, una misión preciosa y además precisamente que ya siento fuertemente en mi corazón desde hace ya bastante que debo de ya hacer la activación del lenguaje de luz y precisamente en esos momentos encontré tu mensaje, tu misión y por eso para mí es un honor realmente compartirlo con los hermanos, precisamente en un momento donde en el colectivo ya se está empezando a hablar tanto sobre el lenguaje de luz, sobre todo todo lo sagrado, todo lo que nos rodea es sagrado, pero especialmente este tipo de frecuencias que nos llaman a integrar nuestro ser. Bienvenida, hermana, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias, comandante Ana. Gracias por encontrarme esta hermosísima pleyadiana. Bueno, gracias a ti, Guanatumi, gracias por esta presentación y por aperturar este espacio que, como dices, sí, claro que sí, ya está hecho en otras dimensiones donde vamos haciendo acuerdos y vamos haciendo un dibujo. El otro día me lo mostraban los guías, como los círculos de las cosechas, así como una plantilla que luego se proyecta en la tierra. Nosotros estamos haciendo esos diseños y luego nos toca interpretarlos. Pero como toda interpretación también está tu toque, ¿verdad? Entonces allí viene también la co-creación y la capacidad también de reconocer y de seguir este impulso, que cuando lo recibes, tu cerebro izquierdo, tu hemisferio izquierdo racional, no tiene muchos elementos para decodificarlo y hay muchos seres que todavía esto lo frenan. Entonces, tienen una fuerza y un origen galáctico muy poderoso, pero a la vez una personalidad con una fuerza también equivalente que no los está dejando entrar todo esto. Entonces, aquí hay un reconocimiento de mi parte también a ti por haberlo escuchado, por haber dado ese paso, por haber dado esa apertura. Hay como una fama, ¿no? Es que tiene mucha personalidad, ¿no? Y eso se toma como una virtud. Es que mira la personalidad de este tío, de esta persona, mira qué personalidad avasalladora, tienes que tener personalidad. Y esto, en este punto, ahora, juega, podríamos que decir, en contra. Porque ahora hay que sacarse ese traje, hay que sacarse ese personaje, que estuvo bien, porque te trajo hasta aquí, pero justamente porque cumplió su función de traerte hasta aquí, es que ahora lo puedes soltar. Y puedes empezar a darle voz, y esto tiene mucho que ver con el lenguaje de luz, a este código, a esta frecuencia que viene de otras dimensiones, de ti mismo, pero que requiere un espacio sagrado que se aperture más allá de tu personalidad. Porque si no, no vas a poder dar este paso, no te lo va a permitir, pero a la vez lo vas a sentir. Y aquí viene también muchas personas que están en profundas crisis, que ya no saben qué hacer con sus vidas, que nada les cierra, que están en un estado así como de una gran incomodidad, pero que a la vez no están dispuestos a dar los pasos para salir de allí. Entonces,
En esos casos me toca decir, puede sonar un poco fuerte, pero es decir, bueno, es que te falta estar un poco más incómodo. Todavía te falta estar un poco más incómodo para realmente dar ese salto. No hace falta estar un poco más incómodo. Si tú eres consciente, puedes hacer un movimiento desde el amor y no desde el dolor. Y esta es la gran clave y el gran cambio que estamos transitando. Se termina el camino del dolor, el camino donde las cosas te suceden y te zamarrean y te hacen entrar en conciencia, porque tú empiezas a enterarte y a elegir soltar ese personaje que has creado, que estuvo bien, pero así como lo has creado, lo puedes soltar. Ese no eres tú, ese no eres tú. Y ahí viene lo bonito, ¿no? Ahí viene lo bonito, pero que comienza como algo incierto. Comienza con un estado raro, con un estado de desconcierto, de no saber muy bien quién eres, porque justamente estás permitiendo lo nuevo. Y lo nuevo no tiene etiquetas en tu estantería. Y está perfecto que no las tenga, porque además, Guanatumi, eso nuevo, para eso nuevo, en castellano no existen las palabras, no existen las etiquetas. Por eso viene justamente el lenguaje de luz y el irdín, para poder nombrar y por lo tanto anclar y manifestar esto nuevo que estás recibiendo. Claro. Y de hecho yo siento que vamos a ver, toda la experiencia ha estado en nuestro hemisferio izquierdo. La mayoría de la experiencia ha estado en nuestro hemisferio izquierdo. Nosotros tratamos de llevar todo al raciocinio, al entender, a la lógica, y precisamente el lenguaje de luz es todo lo contrario, es hacia el derecho, hacia el sagrado femenino, hacia el sentir completamente. Entonces, al integrar el sentir es donde empiezo a integrar mi ser. Entonces es la salida de la experiencia, y es ahí donde empezamos a ser más sutiles, más sensibles a la percepción hasta de las sincronías y demás, ¿cierto? Así es, totalmente, comprendiendo que el lenguaje de luz es pura frecuencia, como la frecuencia que tú eres, como la frecuencia de lo que ves, porque todo lo que tú estás percibiendo como imágenes, lo estás decodificando. Tus ojos son decodificadores de frecuencia que lo convierten en imágenes, pero en verdad es todo frecuencia. Y resulta que en tu hemisferio izquierdo hay una serie de programas que son filtros que hacen que esa frecuencia que tú estás recibiendo solo interpretes una parte. Eso es a través de tu hemisferio izquierdo. Cuando tú empiezas a conectar y activar tu hemisferio derecho, y para eso también son los ejercicios de lenguaje de luz y de Irdin, empieza a cambiar también tu percepción, no solo auditiva, sino visual, porque el lenguaje de luz también lo vas a ver como códigos, como movimientos en el aire, lo vas a ver como geometrías, lo vas a ver en el momento en que activas tu hemisferio derecho y por lo tanto empiezas a hackear, a saltar todos estos filtros perceptivos que estaban también en tu campo visual. Fíjate lo importante que es esto y esto que tú decías, ¿no? Es que sí, es que ya llegó el momento de activarlo. Este es el momento de activarlo. Por eso muchos compañeros y compañeras estamos ya como en una tarea más intensa, es decir, bueno, vamos a activar, vamos a hacer sesiones, vamos a hacer talleres, vamos a cantar, cada uno a su forma, pero todos estamos con esta fuerza, ¿no? Con este power de decir, bueno, llegó el momento en este despertar. ¿Cómo podemos definir, hermana, para todos los hermanos que nos están escuchando y nos escucharán luego, qué es voy a hacerte dos preguntas en una? ¿Qué es el lenguaje de luz y cuál es la diferencia entre el lenguaje de luz y el Irdín?
Bueno, buenísima esa pregunta. Te voy a contar que esa pregunta, igual voy a explicarla un poquito, pero esa pregunta está explicada aquí, en este libro, El llamado de Taikuma, ¿sí? Y antes entonces de contestarte la pregunta, te voy a contar quién es Taikuma, porque el nombre Taikuma es un nombre nirdin de la Madre Cósmica, que también es llamada Isis, que también es reconocida como la Madre María. Esa energía femenina, sagrada, esa madre, que también conecta con tu hemisferio derecho, bueno, ella es Taikuma. ¿Sí? Taikuma es el nombre nirdin de la Madre Cósmica. Y aquí, en este libro del llamado de Taikuma, explico de qué se trata el lenguaje de luz y de qué se trata el nirdin, porque justamente este llamado de la Madre está en este momento es activo, muy, muy activo, y tú lo puedes escuchar, porque está llamándote el lenguaje de luz, que es una frecuencia que está sintonizando con cada una de las semillas estelares. Así que voy a leer una partecita, simplemente una cita que tengo acá. Fíjate dónde tenía marcada la hoja, Guanatumi, y nosotros no habíamos acordado de qué íbamos a hablar, pero fíjate aquí en este capítulo que dice el llamado de Taikuma y el lenguaje de luz. La verdad esencial no tiene palabras, es silencio dentro de silencio. Pirk Avot. Fíjate, ¿no? Esto es importante comprender esto, cuántas experiencias hemos tenido profundas y que cuando queremos explicarlas decimos, es que no hay palabras para esto. Entonces aquí viene el punto. ¿No te resulta raro que justo para lo más importante no tengas palabras? Si las palabras son para comunicar. ¿Y qué es lo que quieres comunicar? Lo que te importa. ¿Y cómo puede ser que lo que más te importe, que es esta experiencia trascendental, no tenga palabras? Entonces aquí hay un indicio justamente de que hay algo incompleto y que es limitante. Entonces, y que es como si te entregaran una cajita y te digan, solo tú puedes comunicarte con estos objetos que hay aquí adentro de la cajita. Pero resulta que cuando tú naces, antes de aprender a hablar, que es cuando tomas esa cajita, vienes de un espacio donde todo es frecuencia y conoces ese idioma universal que es el lenguaje de luz. Y ese conocimiento previo te permite también percibir y ver muchas cosas. Pero cuando aprendes a hablar, para aprender a hablar, tienes que renunciar, tienes que olvidarte, tienes que abandonar esa sabiduría innata que traes. Esto es muy duro para los niños. Por eso también en la edad donde empiezan a hablar también están en estados de muchas pataletas, muchos berrinches. Es que es una crisis, es un duelo. Ellos tienen que soltar una inmensidad de donde vienen para entrar en este juego, ¿no? En esta matrix. Pero ahora vuelve otra vez recuperarlo. Entonces el lenguaje de luz no es algo que se enseña, sino que se recuerda, ¿sí? Es pura frecuencia. ¿Y qué es el irdín? El irdín es una estructuración que hemos hecho, que lo hemos hecho en ERCS desde la Confederación Galáctica. Es una estructuración del lenguaje de luz, como si te dijera, lo bajamos y lo estructuramos lo posible sin que pierda esa esencia de luz, ¿sí? Para poder hacer frecuencias que sean lo más parecidas a una palabra y que tú lo puedas escribir y que por lo tanto lo puedas anclar y que por lo tanto podamos enseñarlo, ¿sí? Entonces, el irdín es el puente. Cuando tú empiezas a hablar en irdín, empieza a activarse también en ti el lenguaje de luz. Entonces, es el caminito, es el puente.
es como decir, bajamos el lenguaje de luz hasta aquí y tú subes hasta aquí. Y en este punto empieza a activarse también el lenguaje de luz, y junto con el lenguaje de luz se activa la telepatía, que no es leerle la mente al otro, adivinarle el pensamiento al otro, sino que empezamos a compartir un campo de información donde eso es importante también comprender que la palabra hablada al principio, ¿no?, de la creación, ese principio, y luego vamos a hablar del tiempo, porque es un principio inmanente, es un principio que es en cada instante, ¿sí? Pero comprender que el propósito de la palabra hablada no fue en un inicio comunicarnos, sino estructurar a través de la modulación de frecuencias la energía para materializar. Eso es el verbo creador. Y ese es el propósito del lenguaje hablado, no el lenguaje con el que estamos ahora hablando, ¿no? Esto es otra cosa. El Irdín, por ejemplo, está muy cerca de ese lenguaje creador. En ese punto, no necesitábamos palabras ni hablar para comunicarnos, porque justamente la comunicación era telepática. Y la comunicación telepática es compartir un campo de energía y de información. A medida que la frecuencia fue bajando y que se fue perdiendo esta capacidad de compartir el campo, como parte también de este juego donde interaccionan otro tipo de fuerzas, hubo que, bueno, ahora quedamos como atrás en vidrio, había que resolver con alguna herramienta la comunicación. Pero ahora, eso sucedió cuando estábamos, podríamos decir, de bajada, ¿no? Hay un proceso de descenso a la materia, de zambullirte en la materia como parte de una experiencia, pero ahora estamos en plena ascensión. Entonces, eso que perdimos en ese tiempo, y que aquí no hay juicio, era parte de la experiencia, perderlo para luego volver a recuperarlo con toda esta experiencia y con toda esta maestría, ¿sí? Porque no eres el mismo que bajó, vuelves a casa. Este es el retorno del hijo pródigo, es esta vuelta a la fuente con todas estas maestrías que tú has cosechado, y eso es a través del Irdín, y luego del Irdín del lenguaje de luz. Y cuando estás en ese punto ya estás también hablando en frecuencia y comunicándote telepáticamente. No sé si sé cuando, cuando hablamos en términos de lenguaje de luz, estamos hablando de una manifestación de la conciencia primigenia, de la fuente primera que todo lo es. Son manifestaciones, ¿verdad? El lenguaje de luz se manifiesta en geometría sagrada, en sonido, etcétera. Háblanos un poquito sobre eso, es muy, muy, muy hermoso. Sí, es que el lenguaje de luz, para hablar del lenguaje de luz, por eso yo hago activaciones del lenguaje de luz en sesiones y explico esto: el lenguaje de luz no se enseña, se activa. Y se activa desde un punto frecuencial en el que tienes que estar, porque si no estás en ese punto de frecuencia, no tienes acceso a ese lenguaje, ¿sí? Entonces, y para llegar a ese punto de frecuencia es necesario una armonización y una puesta en coherencia de todos tus cuerpos, ¿sí? Tú no puedes dejar el lío acá abajo y querer irte a hablar el lenguaje de luz, no funciona así. Entonces, el lenguaje de luz es la manifestación desde tu ser divino. Tú hablas el lenguaje de luz desde el contacto puro con la divinidad misma que aquí representas. Por eso, por ejemplo, en las sesiones,
yo utilizo el lenguaje de luz para hacer barridos de tu campo áurico, limpiezas, quitar implantes, sacar cordones, abrir tu canal, conectarte a ti con la fuente creadora que eres. Todo esto es a través del lenguaje de luz, porque el lenguaje de luz se transforma, podríamos decir, en la tecnología que puede, con tu permiso, porque estamos en un nivel de luz total, donde se respeta también tu libre albedrío, tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? Porque además hay que decir, es un antes y un después, ya no hay volver a dormirte después de esto, ¿sí? Entonces, informa a la materia. El lenguaje de luz es el puro lenguaje que va modificando tu campo físico, tu campo emocional, tu campo mental, tu campo mórfico, o sea, todo lo que sucede a tu alrededor. Todo eso está tejido con frecuencia. Esto lo explico también desde la geometría sagrada y la geometría cuántica, porque son como dos formas en realidad de ver lo mismo, ¿no? Todo eso está tejido con frecuencia. Tú puedes modificar ese tejido a través del lenguaje de luz. Pero claro, lo puedes modificar cuando tienes ese permiso. Y ese permiso se te otorga. Es como cuando estás en la compu, por ejemplo, y quieres hacer determinada cosa y hay determinadas acciones que para hacerlas te pide la contraseña, ¿sí? Si tú no pones esa contraseña no puedes avanzar, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Hay un código que tiene que ver con el código de conexión con la fuente que tú aquí representas. Cuando tú llegas a ese código, ahí empiezas a poder modular desde el lenguaje de luz. Entonces, ¿está disponible para todos? Sí, pero no todos están dispuestos a recorrer este camino y hacer estos movimientos, ¿no? Para hacerlo. Es como decir, sí, todos podemos salir a correr, pero no todos están dispuestos a salir todos los días a entrenar y salir a correr. ¿Que tu cuerpo físico está preparado y apto para eso? Sí, el cuerpo humano está preparado y apto para eso. Tu ser puede activar el lenguaje de luz, pero aquí hay unos pasos que dar. Por eso, y porque quedaba como demasiado lejos en un punto, fue que creamos el IRDIN para establecer un puente, porque hay muchas cosas que tú no las vas a comprender si no las vives. Entonces, porque otra vez, ¿no? No lo puedes comprender desde el hemisferio izquierdo, no lo vas a resolver pensando, pero empiezas a cantar en IRDIN, y esto es algo que a mí me toca hacer y compartir, y cuando tú empiezas a cantar en IRDIN, empiezas a estar en esa sintonía y en esa frecuencia del lenguaje de luz, y ahí viene el punto donde empiezan a caer chillas y donde cae haciendo eso interno, que es un movimiento interno y que después se refleja en tu vida, porque como es adentro, es afuera. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Para eso es el lenguaje de luz. Por cierto, ahora voy a pedir que nos regales una deliciosísima secuencia que llamamos nosotros canción que emites, que es pero precioso, si lo tienes a bien. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia, ¿cómo fue esa activación, hermano? Dale, te cuento. Antes, ya que traes lo de la música, ahora vamos a cantar y también contarte que voy a estar en Costa Rica el 12 de junio compartiendo justamente un taller de IRDIN y IRDIN y lenguaje de luz, ambos, justamente porque es el puente, ¿no? Vamos a comenzar con IRDIN y vamos a seguir con lenguaje de luz. Y de geometría cuántica, que vuelvo a decir, es la parte de manifestación consciente y es otra forma de ver el lenguaje de luz. Y ahora
también voy a estar compartiendo música y canciones allí. Obviamente que llevo la guitarra, la mandolina, los instrumentos, es que no los puedo dejar Guanatumi porque me falta una parte si no lo llevo. Y bueno, ahora correspondiendo a esta pregunta que me haces, en primer lugar contarte que desde muy pequeña, y esto me trajo sus complicaciones en un momento hasta que comprendí qué era, yo veo el sonido, veo la frecuencia más que el sonido, ¿sí? Entonces, claro, esto se volvía muy raro porque era demasiada información la que yo estaba recibiendo. Esto me llevó a ser una niña, esto lo cuento también aquí, en el llamado de Taikuma, porque Taikuma me lleva de la mano a escenas de mi vida donde me muestra qué era lo que se estaba activando en cada una de estas escenas. Esto me llevó a ser una niña muy callada, muy introvertida, con mucho miedo de todo, porque todo era mucho, todo era muy intenso para mí. Y con una sensación de una profunda soledad, de no saber muy bien qué era lo que estaba haciendo aquí en este planeta, por decirlo, ¿sí? Así que eso me llevó a crisis muy profundas, de mucha tristeza principalmente, de mucha angustia y de no saber bien qué era lo que me pasaba. En ese momento me llegan a mis manos, yo tenía alrededor de 20 años, llegan a mis manos las cartillas de Ángela Coglanis, de Saruma, de Erx, donde estaban los mantras de conexión con los hermanos, tanto intraterrenos como del espacio, y me muestran estas cartillas. En ese momento, te estoy hablando de casi 40 años atrás, no se hablaba de estos temas, y había un hermetismo muy grande por parte de quienes se conectaban con esta información. Entonces, cuando me llega esto, nadie me dice qué era, solo que era un lenguaje raro como de las estrellas. ¿Sí? Yo lo empiezo a leer y fue una emoción tan profunda de reencuentro con mi familia, que empecé a llorar, no podía parar de llorar, pero se me partía el corazón, y no entendía qué era lo que me estaba pasando, y luego sigo leyendo y empiezo a cantar. Nadie me había dicho que esos mantras tenían música, pero claro, como yo veo la frecuencia, yo veía cómo se movían, veía el movimiento de esas frecuencias y empiezo a cantarlo. Y bueno, eso fue un antes y un después para mí. Nunca más nos separamos. El IRIM formó parte de mi vida, se activó, lo recordé. Hoy puedo decir que soy parte de quienes estructuraron el lenguaje de luz para bajarlo aquí en la Tierra. Entonces, pero esto lo puedo decir ahora, imagínate, 40 años después. En ese momento, nuevamente lo mismo. Tu hemisferio izquierdo no tiene información para decodificar qué es lo que te está pasando. Entonces, me alegro de haberle dado ese lugar. Creo que el hecho de haber estado en un estado de tanta desesperación, de sed, ¿no? De esta sed espiritual, fue lo que hizo que yo abriera, porque verdaderamente no tenía nada sentido para mí si no llegaba esta frecuencia. Y bueno, y ahí comienzo a conectar justamente con el IRDI. Un largo camino que también fue aperturando. Yo no es que no cantaba, imagínate que ni hablaba, o sea, olvídate de cantar, para que te hagas una idea de cómo esta frecuencia, cuando llega hasta mí desde adentro, empieza a ir aperturando y a ir sacando capas, ¿no? Capas de personajes que yo tuve que ir soltando y sacando y sacando y sacando, y que lo sigo haciendo, ¿sí? Para que esta divinidad que represento tenga cada vez más alcance, porque esa es la misión, llegar a todas las semillas estelares y activar a todas las semillas estelares con las que
hemos hecho este acuerdo álmico y que son muchas, que todavía falta activar muchísimas, y bueno, y por eso viene todo este movimiento que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Costa Rica. Claro. La frecuencia del lenguaje de luz trae consigo recuerdos. Sí, claro que sí. Activa, y esto es importante comprenderlo, porque a diferencia de las lecturas de vidas pasadas, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje de luz va a activar en ti memorias que tienen que ver con tu derecho de conciencia. Es como decir, vamos a verlo en una vida, en esta vida, ¿no? Eres pequeño y ahora eres adulto y tienes recuerdos difíciles y recuerdos que son diamantes, que atesoras, ¿verdad? Sí. Esa información hay que gestionarla, ¿sí? Y tienes que hacer una tarea allí para que al sufrimiento, ¿sí? Bueno, esto multiplícalo por todas las vidas, que no son vidas anteriores. Es un mandala lo que forma tu campo de experiencia, ¿sí? Tienes a todo tu alrededor, pero en todas tienes estos aspectos. Tienes puntos ganados en maestría y también tienes momentos que te llevaron a esa maestría, pero momentos difíciles y duros, ¿sí? Entonces, es importante cuando tú activas tus memorias, por eso vuelvo al punto, esto no se hace desde cualquier lugar, tienes que estar en una frecuencia de permiso y desde la divinidad que te permita acceder como derecho de conciencia a todos esos logros que tú has ido sembrando en cada una de estas experiencias. Por eso hablamos de tiempo de cosecha. ¿Qué es la cosecha? Es esto. Y estas son las memorias que se activan con el lenguaje de luz. Son tus frutos. Por eso digo, es un antes y un después, porque recuperas frutos y maestrías que has ido sembrando en cada una de tus experiencias humanas y en otras experiencias, ¿sí? A nivel galáctico, comprendiendo nuevamente, y esto tiene que ver con la pregunta de qué es ERX, ¿sí? Y vuelvo al libro, ¿no? El llamado de Taikuma, hablo de qué es ERX, esta ciudad intraterrena en la que vamos a estar ahora el 5 de mayo en Argentina, en Capilla del Monte. Todo ser humano, el ser humano, ¿sí? Es algo así como un puente intergaláctico de experiencia donde se tienen que dar ciertas definiciones, por eso aquí confluyen frecuencias muy altas y muy bajas, y esto es parte de esta experiencia, ¿sí? Porque aquí es donde tú tienes que elegir, y si quieres, dar el salto al siguiente paso. Este paso es el paso humano. El humano es ese punto de salto, ¿sí? El otro día en un live lo explicaba como si fuera una rotonda que está en el medio de un cruce para organizar y que tú puedas cruzar. Pero es para cruzar, no es para que te quedes dando vueltas en la rotonda, ¿sí? Resulta que hoy hay muchos seres humanos que han quedado entrampados aquí y siguen dando vueltas en la rotonda, pero esto es una rotonda, Guanatumi, ¿sí? Entonces, ahora viene el punto de decir, el ser humano, todo ser humano, y Disculpa que te interrumpa, a esa rotonda de que nos estás hablando,
Podemos decir que es la rueda de samsara. Exacto, tal cual. Sí, tal cual. Esa es la rotonda. Esa es la rotonda. Porque se trata de que la uses para saltar. ¿Sí? Y todo ser humano está aquí porque ya tiene un camino recorrido galáctico que le permita dar este paso. El ser humano es como un grado, es un cruce, ¿sí? Y por eso también la explicación de que es ERS, encuentro de remanentes cósmicos siderales. Los remanentes somos las semillas estelares que ya cruzamos, pero que elegimos por amor quedarnos porque justamente vemos que hay muchos que están aquí entrampados y que es necesaria una ayuda, ¿sí? Y que esa ayuda, por ley, tiene que ser dada desde adentro, porque no se puede intervenir desde afuera. Por eso encarnamos, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Para eso son todas estas herramientas. Entonces, el canto en Irdín lo que hace justamente es recordarte quién eres, recordarte lo que estás haciendo aquí, y entonces ahí puedes saltar, puedes decir, ah, claro, seguro te ha pasado alguna vez que vas a la cocina a buscar la sal y llegas a la cocina y dices, ¿y yo qué vine a hacer aquí? Sin embargo, hay una sensación de que algo viniste a hacer. Eso es lo que le pasa a muchas semillas estelares. Hay una sensación. Y esa sensación es la puerta y el hilo a una información que está disponible. Como en el ejemplo, recordar que viniste a buscar la sal, ¿no? Si tú tiras de esa información que no viene por el hemisferio izquierdo, sino por el hemisferio derecho y tu corazón, puedes acceder a esa memoria, y esas son las memorias que se activan. Claro. ¿Cómo se activa el lenguaje de luz? El lenguaje Un de... hermano, Sí. cualquiera de nosotros, en este momento nos preguntamos, hermosísimo, yo lo siento en mi corazón, ok, ¿qué hago? Hay ejercicios, yo los enseño, pero antes de esto se realiza una sesión donde se calibra. Es como la guitarra, ¿no? Yo para tocar necesito afinarla, ¿no? Afinar las cuerdas. Entonces, hay una calibración que hacer para que tú empieces, como cuerda que eres, a resonar y a empezar a activar este lenguaje de luz. Esto se hace a través de sesiones. Yo lo hago en sesiones individuales, lo hago también de forma grupal en los talleres de Irdín y lenguaje de luz, pero es algo que tienes que hacerlo gradualmente y sin presionarte, porque va a surgir de tu alma. Y como todo lo que surge de tu alma y de tu divinidad, no lo vas a... Es algo, yo lo explico de esta forma, porque me lo han explicado así los guías. Imagínate que tú pones una semilla en la tierra, ¿sí? Y le das el agua y le das el sol, y tú quieres que esa semilla nazca. No puedes agarrar la semilla y tironearla para que nazca. Eso no está en tus manos, Wanatumi. ¿Sí? Entonces, es importante comprender esto. ¿Qué puedes hacer? Puedes darle agua, puedes cuidarla, puedes darle sol y simplemente dejar que esa semilla nazca. El lenguaje de luz es lo mismo. Entonces, lo que se hace es darle ese ambiente propicio y esa apertura del canal para que empiece a brotar. Y brota como brota la semilla, pero eso viene de tu alma, no lo vas a manejar. ¿Sí? Y entonces, con el lenguaje de luz viene una gran comprensión, porque nada viene sola. La frecuencia siempre trae información y energía, y la información siempre trae frecuencia y energía, y la energía siempre trae frecuencia e información. Esta cualidad trinita está en todo. Ahora, por ejemplo,
Fíjate, estamos hablando, si hay una información, sin embargo esto ya es una activación, porque tú lo estás escuchando y hay algo en ti que está resonando y se está activando. ¿Por qué? Porque hay frecuencia y porque hay energía. Esto es algo que suelo explicar también en las sesiones individuales. Me toca hablar y yo digo, es que es como si estuviera haciendo de payaso, porque estoy dando la información a tu mente, estoy entreteniendo tu mente. Pero en realidad la verdadera información va en frecuencia, codificada en lenguaje de luz y está llegando a ti. Eso es lo que estamos haciendo. Porque cuando tú aprendes, Irdini, cuando activas el lenguaje de luz, estés hablando en el lenguaje que estés hablando, siempre hablas en lenguaje de luz. Yo ahora estoy hablando en castellano, ¿verdad? Pareciera, pero te voy a decir algo. También estoy hablando en lenguaje de luz. ¿Puedes sentirlo? Totalmente. Hermosísimo, precioso, hermana, precioso. Hermana, cuéntanos sobre, ya que hablamos de las manifestaciones de la fuente primera que todo lo es, en geometría sagrada, en los números, en el sonido, etcétera, en las diferentes manifestaciones. Cuéntanos un poco sobre Cryon y Metatron. ¿Qué tienen que ver en eso? Uf, bueno, te voy a leer una partecita, a ver si lo tengo acá. Una partecita del libro, un capítulo del libro, aquí. La mariposa del tiempo. La página para los Guanatumis que tienen el libro 31 del llamado de Taikuma. Contarte que voy a estar llevando también los libros cuando vaya a Costa Rica. Mira, me despertó Cryon una mañana. Observaba a una niña colocando plasticola de colores en una hoja de papel. Fucsia, amarillo, verde, azul, caían de manera aparentemente casual. Luego, doblaba la hoja a la mitad, permitiendo que todas las gotas se fundan y mezclen. Al abrir la hoja, la figura que se podía observar era muy parecida a una mariposa. Las dos alas nacían del medio, en una imagen totalmente simétrica. Este es el paso, me dijo, señalando una ala, y este es el futuro, señalando la otra ala. ¿Lo notaste? Ambas fueron creadas al mismo tiempo. Esto es algo que me trae Cryon. Cryon es uno de los guías galácticos que forma parte del equipo con el que me toca bajar esta información. Y Cryon es el encargado de estructurar este tejido energético que da forma a esta experiencia humana que estamos viviendo. Y este tejido energético es geometría sagrada, por eso Cryon y Metatron van juntos, son parte del mismo. Tanto Cryon como Metatron me acompañan en las formaciones de geometría sagrada, geometría de la conciencia, geometría de la salud, geometría cuántica. Son todas las formaciones que me toca dar, canalizando a ambos y actualizando muchos códigos de geometría sagrada y aperturando estos códigos justamente para que puedas empezar a crear conscientemente. No digo empezar a crear, porque creas todo el tiempo. Creas mientras respiras. Pero, ¿qué es lo que estás creando si no eres consciente de lo que estás creando? Esto es algo muy importante de comprender. Creas con lo que eres. Y más que con lo que eres, con lo que resuenas. Entonces, nuevamente viene el lenguaje de luz aquí. ¿Para qué?
para afinar estas cuerdas y que tu resonancia sea cada vez más afín con la divinidad que representas y por lo tanto empieces a crear de forma consciente. Y todo esto sucede con la mentoría, podríamos decir, porque ellos están ahí presentes de Crayon y de Metatron. ¿Sí? Esta trama geométrica es la malla crística y a la vez es tu ADN, comprendiendo que como es adentro es afuera. Y que esa malla crística que por lo general la vemos como si estuviera arriba del cielo, esa malla crística está sostenida y entretejida con tu ADN. Por eso, también de la mano de Crayon y de Metatron, me toca hacer activaciones de ADN en estos momentos, porque cada activación que tú haces, estás regulando, sintonizando la malla crística y eso está disponible para todo el colectivo humano. Bueno, ellos son Crayon y Metatron. Gracias, hermosísimo. Hermana, ¿nos regalas una canción? Sí, claro que Hace sí. rato. Ya estaba aquí con la guitarra. Sabes que además es algo que utilizo mucho, hablar y cantar, porque si no, la información empezamos a querer entenderla y nos vamos al hemisferio izquierdo. Entonces, cantando, Claro. puedes conectar desde el derecho y mucha de la información que hablamos antes la vas a comprender ahora mientras cantemos, Wanatumi. Así que puedes conectar mente y corazón para escuchar esta canción a través del Wansaiki Punasuna. Wansaiki Punasuna es el equilibrio perfecto entre mente y corazón, sintiendo esta música desde la cuerda que eres, que vibras en resonancia con esta frecuencia. Haz de cuenta, Wanatumi, esto es un ejercicio que hacemos también, haz de cuenta que eres tú quien canta. Haz de cuenta que esta voz que estás escuchando es tu voz, porque además es verdad, esta voz es tu voz, porque todos somos uno, y si esta no fuera tu voz, no estarías aquí presente, ni estarías conectado en este live, ni lo estarías viendo en diferido. Entonces, más que hacer de cuenta, reconoce, Wanatumi, que esta voz que escuchas es tu voz. Achimani Kukin, el aliento de vida, es tu joya eterna, Wanatumi. Achimani Kukin, agua cansa,
Todos estamos en la ascensión de Gaia. Opamanarawan, Kinagaya. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Es precisamente en este punto donde lo que nosotros conocemos como expresión, el lenguaje que siempre hemos conocido en esta experiencia, no tiene de dónde tomar uno, porque no hay expresión porque se siente en el corazón, se siente totalmente fuerte. En el sol, en nuestro sol, se siente muy fuerte. Es una energía muy hermosa. Muy bien, muchas Qué hermoso. gracias, hermana, de verdad. Qué hermoso, Wanatumi. Esta es la parte donde los guías dicen, saca una foto interna de ese estado, porque ese estado es el que te corresponde en cada momento de tu vida, no solo ahora. Registra este estado, porque ese es el estado que te pertenece, y desde ese estado se apertura el lenguaje de luz, se apertura la expresión de la verdad, traer el cielo a la tierra aquí. Y este es el llamado a las semillas estelares. Y para esto es el Irdin y el lenguaje de luz. Precioso. Hermana, cuéntanos, por favor, propiamente sobre, dentro de tu misión, los talleres que ofreces, todo, tú brindas talleres, geometría, lenguaje de luz. Es importante porque estamos llamados a esto, de verdad, y tu misión es muy hermosa y me parece, primero, a los hermanos, es muy importante, aquí arribita, está la página de acá de Instagram de la comandante Ana y para que de una vez los que no se han agregado se agreguen y supongo que por ahí por Instagram te pueden preguntar sobre lo que nos vas a informar ahorita, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Mi tarea es irradiar esta frecuencia desde herramientas que son muy poderosas, verdaderamente son activadoras. Entonces, estoy hablando ya de formaciones que son activaciones, formación y activación. Ahora está vigente un grupo de geometría cuántica que es la vuelta, ya la octava de la mano de Crayon y de Metatron de la geometría sagrada, donde empiezas a activar este poder creador, ¿sí? Vengo de hace tiempo dando también formaciones de introducción a la geometría sagrada, geometría de la salud y geometría de la conciencia. Todas estas formaciones también las puedes accederlas
desde mi página web que se llama Ser Cristal, ¿sí? Y también las activaciones de ADN, que es un grupo precioso que estamos haciendo una activación por mes, y esto tiene también el doble propósito de activar el ADN con códigos muy power de lenguaje de luz y de geometría sagrada, porque el lenguaje de luz y geometría sagrada, cuando tú los conectas, es como armar un rompecabezas que cuando se une, ahí está el poder, ahí está la fuerza, ¿sí? Ahí está la luz, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacemos con las activaciones de ADN, y además es un grupo de todo el mundo que el hecho de todos los meses encontrarse y entre medios seguir en conexión permite que vos mantengas una frecuencia vibratoria, porque esto es muy importante. Por eso hablamos también de hacer este registro y decir, esto es cada instante, no es un momentito en un taller, en un vivo, y luego voy al ruedo otra vez, ¿no? Entonces, es importante que traigas esta conciencia de luz y esta conciencia creadora a cada instante de tu vida, porque no estás creando solo cuando estás en el taller de geometría cuántica, creas cada vez que respiras, Wanatumi. Entonces, bueno, estos son los talleres que me toca dar este año, y luego se me pide moverme, por eso voy a estar ahora en Costa Rica, brindando estos talleres de lenguaje de luz, geometría cuántica. Voy a estar ahora en Buenos Aires dando una formación de lectura y sanación akáshica cristal, que es lo que yo hago en las sesiones, que no es Reiki, que no es lectura de registros akáshicos, que no es nada de esto, aunque todo esto también lo he aprendido, pero que es la octava de esto, lo mismo que hablo de la octava de la geometría sagrada, porque estamos en pleno salto. Entonces, todo debe transmutarse para permitirte entrar en ritmo, ¿sí? Hoy se requiere otro ritmo, otra velocidad. Y no solo se requiere, sino que quienes se están conectando ahora con esta información tienen esa capacidad, por eso se están activando ahora. Entonces, esas son las herramientas que a mí me toca compartir. Y obviamente, y lo más fuerte, porque me toca ver el antes y el después, las sesiones de sanación, lectura y activación akáshica cristal, que son muy poderosas, muy poderosas. Son sesiones de información, energía y frecuencia canalizada, con el equipo de guías que me asiste y que es impresionante. O sea, lo digo como observadora porque yo me hago a un costado y observo lo que sucede y que no paro de asombrarme de el movimiento energético y luego de las personas, de las semillas estelares, de este encendido que verdaderamente sucede y de los cambios en la vida, en la actitud, en la canalización, en este asumirte como semilla estelar y ya estás en esa posición. Entonces, podría decir que mi tarea es acompañarte a que ocupes tu puesto, que ocupes tu posición, porque tu posición es importante y es estratégica en este momento. Y para eso son las herramientas que comparto. Así que bueno, Wanatumi, puedes encontrarme en mi Instagram, Tristana Volver a Casa, en mi canal de YouTube, Comandante Ana, en mi página Ser Cristal, y bueno, y me vas a encontrar, si tu frecuencia es esta, quédate tranquilo que nos vamos a encontrar. En este presente visualizo claramente que nos encontraremos acá en Costa Rica, cuando ya estés por acá, en lo por seguro, definitivamente no me lo pierdo, eso es un hecho. Hermana, honro de verdad tu misión, muchísimas gracias por traernos esta frecuencia hermosísima, de verdad, muchísimas gracias por este espacio de amor y de luz. Gracias a ti, hermano de luz. Wanatumi es hermano de luz en Irvine.
Aclarar también que para todo lo que es Costa Rica se pueden comunicar con Eileen de Rostros del Uno. Podemos agregar aquí, si quieres, en la descripción el teléfono, que ella es la que está haciendo las inscripciones, y esto va a ser el 12 de junio. Así que, bueno, eres muy bienvenido y ya nos vamos a encontrar de forma presencial entonces. Porque esto justamente sucede por eso, porque ya estamos en la misma línea de tiempo. Así que, bueno, hoy por un Haití, aquí, comandante Ana, nos vemos pronto y Gracias. siempre en tu corazón. Gracias, hermana, te abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros y lo verán en diferido. Les abrazo.